en los vínculos. De los momentos más difíciles de la economía, de esa que cíclicamente le impone al país desafíos. ¿Con qué receta se sale de esta situación? Pareciera la clásica, la más frecuente es el ajuste. También dicen los que saben que el límite del ajuste son los ajustados, por eso los gobernantes prueban hasta que pueden. ¿Qué tiene de igual a otras crisis? ¿Qué tiene de distinta a esta? Se lo vamos a preguntar a alguien que estuvo administrando las cuentas públicas en el medio de verdaderas tempestades, tormentas, de esas que todavía recordamos. Por decirle, estaba en economía en el año 99, cuando comenzó a desbarrancarse la economía de la Argentina y se transformó en una crisis social y política de magnitudes. También es empresario que nos puede dar desde el otro lugar la visión del actual momento. Voy a saludar al contador Daniel Reilova, que está en línea con nuestro programa. Contador, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, Guillermo, buenos días para vos y la audiencia. Bueno, ¿estamos acostumbrados a que esta historia vuelva a repetirse o cada vez que se repite tiene particularidades distintas? ¿Qué parecido tiene esto a lo que atravesamos en el 2001 y en el 2002? Usted estaba administrando asuntos públicos. ¿La receta siempre es el ajuste? ¿Cuál es la lectura que hace de este presente, Daniel? Son distintas, quizás, ¿cómo decirte? La película parece ser la misma con distintos actores y otras circunstancias que influyen, sin duda. Por darte un ejemplo o una comparación dentro de tantas circunstancias, en aquella época Río Cuarto era distinto en cuanto a la influencia económica y el excedente financiero que hay hoy, por ejemplo, respecto de la realidad de la región en cuanto al campo y demás, ¿no es cierto? Eso en cuanto a cuestiones que son, digamos, circunstanciales, pero que tienen mucha influencia. En aquella época yo era un marinero y realmente el capitán del barco en economía era el contador Ferreira, que la verdad que es una persona de la cual yo aprendí mucho y me merece el mayor de los respetos en cuanto a dos cuestiones puntuales. La primera enseñanza que Ferreira me dio fue que no manejábamos plata nuestra, sino que era plata del pueblo, como a él le gustaba llamar. Y en función de eso la responsabilidad era doble. Y otra de las enseñanzas que aprendí en ese momento de crisis era de que, inclusive se dio en otros momentos también, que siempre los recursos son escasos en función de que las necesidades del pueblo siempre van a ser mayores. Entonces radica la fundamental, te diría, inteligencia en tratar de ver cómo con pocos recursos tratas de asistir a la mayor cantidad de necesidades priorizándolas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que independientemente de las crisis, aún en momentos de bonanza, siempre las necesidades van a ser muchas, o va a haber necesidades insatisfechas, ya sea en las cuestiones de infraestructura, en las cuestiones de salud, en las cuestiones de asistencia social. Entonces, el Estado en general va a tener recursos que van a ser inferiores a las necesidades. En ese momento me acuerdo perdón, contador, siempre está en déficit, entonces, un Estado... No sé si en déficit, pero no un déficit económico, te diría que es un déficit, o sea, siempre las necesidades del ser humano pasa como quizás en un hogar o en una empresa y demás. Muchas veces en las crisis, cuanto más hay que ajustar el lápiz y tener más en cuenta las prioridades que seguramente las define quien en ese momento le toque circunstancialmente ser el intendente, ¿está bien? Y hay determinadas cuestiones, me acuerdo que lo que es concretamente la administración pública, en ese momento, además de fijar las pautas del intendente respecto a las prioridades, se fijaban topes o cupos, digamos, de presupuesto con las cuales cada funcionario tenía que tratar de ajustarse, ¿está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se habla muchas veces, y otra de las enseñanzas que me acuerdo me decía siempre el contador Ferreira, era que con la economía no se hace política. ¿Qué quiero decir con esto?
La política la tienen que hacer el intendente, los secretarios y las definiciones. La economía, hoy podés estar bien, mañana podés estar un poco peor, pero bueno, son cuestiones, te diría que aleatorias. Y otra circunstancia que también de la que recuerdo de las enseñanzas, era que el municipio siempre va a tener 4 o 5, te diría, conceptos de ingresos y 4 o 5 ítems de gasto que van a ser los fundamentales. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en la parte de ingresos, los ingresos del municipio, en este caso, son inmobiliario, patente, comercio, la EMOS y lo que venga de coparticipación. Y en el caso de los gastos, fundamentalmente la estructura de funcionamiento a través de los empleados y demás, la factura, la factura, digamos, de la recolección de residuos. Surge ahora el tema del transporte, en función de la quita de subsidios, y después la obra pública. Te diría como grandes ítems. Contador, pero la manera de corregir cuando hay una situación de crisis económica es el recorte, el ajuste y el endeudamiento, o los principios pueden ser otros. Por ejemplo, la austeridad, el orden de prioridades. ¿Cómo se establece para que no lo terminen pagando siempre los mismos? ¿Sabes lo que pasa, Guillermo? Que es muy difícil anticiparse a veces, y más aún hoy, por ejemplo, al actual intendente, a Guillermo de Rivas, lamentablemente le ha tocado, inclusive eso también habría que revisarlo, respecto a los tiempos en que se renuevan las autoridades municipales. Este presupuesto se pensó en la gestión anterior, y entonces a él le toca, o le va a tocar a cualquiera, circunstancialmente le podría tocar a alguien que reconducir presupuestos que ya los definieron intendentes anteriores. Eso por un lado. Cuando vos te referís al ajuste, es muy difícil también, digamos, el ajuste hay que hacerlo paulatinamente. O sea, es muy difícil hoy definir un ajuste donde las circunstancias son imprevisibles o no se previeron anteriormente, pero es muy difícil, hasta es difícil presupuestar en estas instancias. Supongamos el año pasado, cuando se envió el presupuesto, sí, está bien, podía ser, no se sabían los índices de inflación, pero hoy el problema que está pasando no son los índices inflacionarios, sino que es el enfriamiento de la economía. O sea, no hay circulante, la gente no tiene plata, no vale nada el dinero, ¿está bien? Entonces, hay veces que vos podés plantear un escenario inflacionario o decir una inflación normal, pero con actividad económica. Entonces, hoy está planteada una situación en la cual supuestamente está estancada la inflación, pero no hay actividad. Bueno, no tan estancada, porque está en el 4% mensual, no es estancada. La inflación. Sí, no, está bien, pero lo que sea la economía está, lo ves en el consumo, lo ves en el poder adquisitivo. No, eso sí. O sea, la gente opta, y más que hablando de los ingresos concretamente, tenés que ser muy fino, porque yo creo que sigue habiendo, siempre va a haber contribuyentes que queriendo pagar, pudiendo pagar, no pagan, ¿está bien? Entonces, en todo ámbito, municipal, provincial o nacional, de lo que se tiene que ver es eso, hasta dónde se extreman las medidas y la inteligencia para ver y detectar a aquel que pudiendo pagar no paga. Pero la realidad es que mucha gente no paga los impuestos porque no le alcanza, o tiene otras prioridades en su vida cotidiana, ¿cierto? ¿Cómo? Y en cuanto a los gastos, también recuerdo las enseñanzas de Ferreira, es el hecho de que, por ejemplo, en la factura de lo que son las empresas monopólicas que habitualmente siempre ha tenido Río Cuarto, como son la recolección de residuos y la prestación del servicio de transporte, me parece que el municipio tiene que tener más injerencia, que de hecho en aquella época la tuvimos de economía, en ver los costos de esas empresas, ¿sí? Y recuerdo que en el caso de la recolección de residuos, lo único que era discutible, todo era perfectamente determinable, lo único que era discutible era el margen de rentabilidad que tienen que tener esas empresas. Por eso en su momento cuando Cantero planteó, me acuerdo, la Sociedad de Economía Mixta, en ese momento de AMSUR, fueron medidas muy buenas porque realmente el Estado tenía injerencia en la determinación del costo.
¿Está bien? Entonces ahí en función de eso sí podés tener un precio razonable. ¿Está? Ahora, da la sensación que la austeridad no paga bien en política, contador, porque en ese momento de crisis, Cantero hizo mucha austeridad en la gestión que después lo terminó pagando con no poder reelegir. Recuerdo que uno de los argumentos que dio Cantero en aquel momento es que había dejado recursos disponibles para su sucesor, creo que eran 6 millones de pesos de aquella época, ¿no? Eso Eran está cerca de 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. ¿Eso está bien, digamos, como lógica de gobernanza? ¿O el gobernante tiene que estar tratando de solucionar los problemas? Y si hay déficit, que esté bajo control ese déficit. Y si hay que tomar deuda, que se tome deuda, pero para hacer cosas. ¿Usted qué prefiere? Por eso te decía, como bien dijo, y lo menciono nuevamente porque creo que la persona, y mira vos, me estoy haciendo memoria, el actual intendente, el Guille de Rivas, tiene la carta en la manga de tener a su padre como un excelente artífice de lo que fue en su momento la estructura, te diría, legal, y al Cacho Ferreira, que seguramente lo estima mucho, la posibilidad de consultarlo para ver cuáles son o qué opinan ellos en cuanto a estas situaciones. Pero volviendo a lo que vos me preguntás, y te insisto en esto, creo, y ya sería una consideración política la que voy a hacer, lo de Cantero no pasó por una cuestión económica, tuvo más que ver con una cuestión política. Económicamente y en momentos de crisis la municipalidad quedó perfectamente saneada. Ahora que vos me digas por qué se decidió, y lamentablemente digo, un cambio fue por errores políticos, no económicos, ¿no es cierto? Estamos dialogando con el exsecretario de Economía de la Municipalidad de Río Cuarto y actual empresario del sector de la panificación, Daniel Reilova. Desde el lado empresarial, ¿ve salida a esta situación? Porque están cayendo los consumos de componentes superfluos de nuestra canasta, pero también de los básicos: carne, leche, frutas, verduras, pan. Mirá, orgullosamente, como lo he dicho en otras ocasiones, por supuesto que estoy atento a todo eso, y están mis hijos hoy al frente de la administración también y de la producción de la panificadora. ¿Por qué digo esto? Ya menciona esto. Porque el grado de adaptabilidad que tienen las nuevas generaciones, hay que buscar nuevos mercados. O sea, yo noto que, por darte un ejemplo, el negocio de la panadería antes era vender pan, por darte un ejemplo, pan Felipe, pan común y facturas, ¿está bien? Hoy los gustos y los consumos y las necesidades van variando, entonces la capacidad de reacción que tienen las nuevas generaciones para ir buscando nuevos nichos de mercado, aún y además de la crisis, creo que es lo que hace que muchas empresas sigan subsistiendo. No es lineal, y te hago otro comentario respecto a la cuestión económica. Por ejemplo, me decían que en determinados supermercados locales, grandes superficies, están vendiendo cervezas importadas ya a 900 pesos, ¿está bien? Por darte un ejemplo. Cuando producir una cerveza, hablaba con industriales que producen acá, inclusive, cuesta 1.100 de costo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay que ver la realidad de cada una de las empresas. En todo proceso de crisis hay seguramente algunos que le va mucho, mucho peor, y a otros que, si logran reconvertirse, pueden buscar alternativas. Es muy difícil la situación. Hoy determinar un costo, por decirte algo, en la industria alimenticia, en el caso de la panificadora, es muy difícil. ¿Por qué? Porque vos definís un costo, por ejemplo, con una factura de la luz que pagaste hoy o con una factura del gas que pagaste hoy. Pero cuando fijas un margen de rentabilidad y te cae la factura del próximo consumo, te das cuenta que has trabajado para venir de atrás corriendo la situación. No sé si se interpreta lo que digo. Entonces es muy difícil planificar, pensar y demás. Pero bueno, se sigue subsistiendo. Estamos hablando de que el pan es una cuestión de primera necesidad. Hay otras actividades que yo creo que están mucho peor. ¿Cuál es la cuestión que yo veo en esto? Al menos yo una opinión muy personal.
no veo que se tomen a nivel nacional decisiones y medidas de fondo que te permitan tener una expectativa. ¿Está bien? Me parece que inclusive la gente en general está centrada en superficialidades de cuestiones de conventir y demás, y no se atienden las cuestiones básicas y se pierde la conciencia en general de la gente de la situación que se está viviendo. ¿Está bien? Mayra, Alejo, mis compañeros de mesa le trasladan inquietudes, contador. Sí, bueno. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Mayra, buen día. Quiero volver recién lo que mencionabas de la economía no debe manejar la política, algo así, donde por ahí uno ve que los grandes sectores económicos tienen incidencia sobre las políticas que se implementan y que generalmente van para el beneficio de un círculo económico y no para por ahí el resto que no tiene tanta incidencia, al menos económicamente. ¿Cómo circula ahí, por ejemplo, lo que decíamos recién de que está la economía estancada, o cómo se hace circular cuando hay grandes poderes que están incidiendo sobre las políticas que obviamente recaen a todos? Qué pregunta. Lo que pasa es que cuando yo me refiero a que la economía por supuesto que es parte de todo, no es una isla. A lo que digo es que vuelvo a la época de que yo viví y aprendí mucho en esa crisis. El que tomaba las decisiones era Cantero, y Cantero tenía muy claro hacia dónde quería ir. Que después la economía le brinde los elementos en función de esas circunstancias tiene que ver con eso. ¿Está bien? O sea, la política o los grupos económicos que se mueven en función de sus situaciones y sus beneficios y sus inversiones, lo que fuera, el ciudadano el que tiene que ser, me parece, lo suficientemente perspicaz, inteligente, o como quieras llamarle, no quiero decir que sean inteligentes los que no, para ver cómo se define o hacia dónde vamos con determinadas decisiones. Muchas veces en los sistemas democráticos, tanto a nivel local, provincial o nacional, lo que lamentablemente sucede es que hay a veces que no hay muchas alternativas. ¿Está bien? Entonces, la falta a veces de alternativa y demás hace que determinada mayoría elija quizás erróneamente determinadas conducciones. Pero la economía es una sola, o sea, cuando yo escucho a un economista hablar de una manera y otro de otra, decir, che, pero como si la economía, eso también lo aprendí de Ferreira. Es una sola la economía, o sea, es 2 más 2, es lo que vos gastás, lo que vos ingresás, qué definición querés tomar políticamente, si beneficiaron a un sector productivo o a un sector financiero, pero en general no hay mucho tampoco de distinto en lo económico, sí en lo político. En lo político sí hay cuestiones que son muy distintas, que después benefician a uno u otro sector, esa es otra cuestión. Daniel, buen día. Mencionaste todas estas enseñanzas que te dejó el contador Ferreira y sobre la decisión que tienen que tener, que principalmente la tiene el intendente. Le quiero consultar justamente, ¿ve en este gobierno, en este intendente, estas decisiones y que tenga en cuenta justamente que primen esas ideas que mencionó que le dejó el contador Ferreira justamente en este intendente y en el equipo que conformó en cuanto a materia de economía? Sí, o sea, que por eso dije, quizás agarrar, cuando vos sos intendente, agarrar un presupuesto reconducido es muy complicado. ¿Está bien? Por eso quizás habría que definir, y tiene que ver también con las decisiones políticas, rearmar el organigrama de elecciones, ver si no es necesario a veces presupuestos plurianuales, porque un presupuesto anual en semejante incertidumbre por ahí no tenés poco margen de maniobra. ¿Se entiende lo que digo? Cuando digo presupuestos plurianuales, posiblemente llegó el momento de definir presupuestos cada 2 años y que las elecciones municipales sean de tal manera que haya un periodo de transición en la cual, si hay que mandar un nuevo presupuesto para el año siguiente, sea compartido en cuanto a las decisiones del saliente y del entrante. Bueno, esa puede ser una de las soluciones para no agarrar estos presupuestos reconducidos. Pero en el caso de arriba, una persona también compartió conmigo aquella gestión, me acuerdo que él era secretario de gobierno, tiene una vasta experiencia, tiene personas de suma confianza a las cuales puede él recurrir y me parece una persona amplia, de diálogo,
Entonces, la expectativa la tengo. Te insisto, estoy haciendo memoria. Vuelvo a Ferreira. Y de Ferreira para adelante, creo que ha sido la persona más influyente. Por supuesto que está mal que lo diga yo, pero no ha habido malos secretarios de Economía en la Municipalidad de Río Cuarto. ¿Sí? Hablando del contador Patrón, y por darte un ejemplo, antes, bueno, estuvo Ferreira, estuve yo, estuvo Marcelo Terzo, la contadora Panza, el contador Antonetti. Es más, no sé si no hemos salido todo del mismo tronco, todas estas ramas, ¿me entiendes? Pero bueno, tiene que ver con lo económico, pero también tiene que ver con las decisiones políticas. Y yo, de verdad que de arriba le tengo mucha confianza, pero la situación es muy difícil y hay que ser muy puntilloso y tener la suficiente fuerza y fortaleza para encarar determinadas cuestiones. Por ejemplo, meterse adentro de una empresa como Cotreco, si es la que influye tanto en los costos, ¿está bien? Y determinar y ponerse a revisar las cuentas realmente como son de ahí adentro, por darte un ejemplo, ¿está bien? Contador, muchísimas gracias. Ve instalada en el final, con brevedad le pido la respuesta a una crisis para largo. Sí, no tengas duda. No tengas duda. Y yo creo que lamentablemente, y también retrotrayéndonos a aquellas fechas, épocas feas de el tema hasta dónde o cuál va a ser el límite de tolerancia de la gente en general, ¿está bien? Porque una cosa puede ser lo superficial y demás, cuando el árbol hasta cierto punto no te deja ver el bosque, pero por ahí tirás abajo el bosque, el árbol, y la gente no sé cómo va a pasar. O sea, yo creo que el límite de esto es el colchón que tenga la clase media hoy por hoy, hasta dónde va a aguantar, ¿no es cierto? Cuando vos ves situaciones en una cola de una farmacia en la cual un jubilado opta por llevar un remedio porque no le alcanza la plata, y bueno, yo creo que hay determinados parámetros que no sé cuál va a ser el límite. Me parece que va a ser largo, pero muy socialmente muy complejo. Muchas gracias, contador, por atendernos, muy amable. Por favor, feliz. El ex secretario de Economía de la Municipalidad de Río Cuarto, en los tiempos de crisis era subsecretario de Ernesto Ferreira. Estoy hablando de la supercrisis del 2001 y del 2002, y da la sensación que ese iceberg está allí y que vamos hacia él. Así son